¿Cómo le va? Buenas noches. Antes que nada, General Juan Carlos Basalar Pérez, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, gracias a Dios. Muy bien, todo bien por acá. Pero le estaba comentando hace un Sí, momento cuando está la situación política del Perú está un poco complicada, dado pues a que hay esta corriente política mal entendida en que queramos pensar de que la izquierda está siendo confundida con los actos terroristas, digamos, las insinuaciones comunistas que se está dando en el país, porque todos comprendemos y sabemos que no puede haber pues una unilateral que solamente tenga que ver la derecha, la izquierda tiene que existir, pero tiene que existir de una forma pues respetando la democracia, respetando el orden constitucional. Pero lo que ha sucedido en el Perú, y como yo le mencionaba, que a veces me es un poco difícil poner como ejemplo un país vecino, un país amigo, pero lamentablemente lo tenemos que hacer para ser más claro y para poder hacer la comparación, que no es buena hacerla, pero tenemos que hacerle entender al público, a los oyentes, que lo que está viviendo Venezuela es atroz y que nosotros vislumbrábamos que el Perú quería seguir una línea de esta naturaleza, pero no por sus habitantes, sino por esta mal, digamos, mal comportamiento político por parte de un grupo que había llegado al poder. Entonces, todas estas situaciones hacen que actualmente el Perú esté algo convulsionado y lógicamente hace daño a la imagen que tiene como país, a la imagen que se tiene en la parte turística, hace daño a nuestra economía, hace daño a nuestra sociedad, no nos deja crecer como deberíamos estar haciéndolo en un normal desenvolvimiento que tiene el país. Pero sin embargo, a la vez, yo le puedo comentar, he estado hace poco en Chile y después estuve en Colombia, y cuando conversan sobre la situación que está viviendo el Perú, lo ponen como ejemplo que estamos luchando contra este flagelo que es el comunismo llevado pues, a actos terroristas y que también estamos luchando de una manera frontal contra la corrupción. mucha, el, Tengamos en popu- cuenta, sí. sí, El lo escucho. populismo en América Latina. Bueno, está tomado que tomado todo desde Fidel Castro. Chávez copió la receta de Castro y usted dice que en Perú se podía llegar a tomar la receta de Castro y de Chávez. Claro, yo creo que eso ha sido, digamos, esa es la partitura que ellos tienen, si se puede decir así. Es lo que están tratando. Mire, si tú te pones a pensar y vemos el panorama general de aquí de Sudamérica, nos damos cuenta pues que esta línea política está en Chile, está en Argentina, está en Bolivia, está en Brasil, está en Venezuela, está en Colombia. Ecuador no se queda atrás y Perú ya la tenía. Prácticamente somos los únicos, ya los últimos que estamos luchando contra esta situación. Entonces, la situación es bastante difícil, pero, pero tenemos una Fuerza Armada y una Policía Nacional que en medio de todos, digamos, los problemas que podamos tener, somos férreos en poder defender la democracia y también de considerar el orden constitucional. Justamente por esa razón, cuando el expresidente Castillo, que hoy actualmente está detenido para ser juzgado por los actos que ya todos sabemos que ha cometido, y también los actos exuberantes de corrupción que hay en su contra, entonces las Fuerzas Armadas no hicieron caso a una persona, sino hicimos caso a lo que corresponde el orden constitucional de un país.
porque nosotros no nos debemos a una persona, sino nos debemos a la patria. Y en ese sentido, también la actual presidenta, de la cual yo tampoco no tengo la mayor confianza, porque yo, por el tiempo y por la experiencia que tenemos caminando y haber pasado 40 años en las Fuerzas Armadas, en toda esta época del terrorismo, porque prácticamente de todos los años de servicio, el 98% fue basado en lo que se está viviendo ahora. Entonces yo no creo pues que nadie de la noche a la mañana va a cambiar su ideología así tan fácilmente, cuando hace un año o 2 años estaban siendo secretarias personales, tesoreras de este partido político que lamentablemente nos está llevando a todos estos conflictos. Entonces, yo creo que el Perú está luchando, y está luchando con lo mejor que tiene, está luchando con las armas de la democracia. Y que nos está costando, sí nos está costando. Lamentablemente, actualmente hay 54 vidas que se han perdido entre personas e inclusive un policía. Hace unos días hemos tenido una emboscada terrorista, aprovechando que la mayoría de ellos se están movilizando, y han muerto 7 policías de una manera cobarde, de una manera inhumana, pero sin embargo eso es lo que estamos viviendo, pero estamos luchando contra eso y estamos luchando contra la corrupción. Acá, ¿Ten en cuenta? sí, Dígame. le comento acá algo. El lunes acá falleció una mujer policía porque no pudieron utilizar las pistolas Taser, porque hay una cuestión, un loco, una persona de otro país, un paraguayo más precisamente, mató a una mujer policía y no se pudo defender. ¿Dónde están los organismos de derechos humanos con esa policía que falleció el día lunes acá en Buenos Aires? ¿Dónde está el derecho humano de ella? Porque acá se ataca mucho a los militares y a la policía. Hay un sector de izquierda que lo detesta. ¿Qué opina usted de eso? Es lamentable que, es lamentable que las personas, como los policías y los miembros de las Fuerzas Armadas, que salvaguardan el territorio de un país, que salvaguardan el orden, el orden interno, sean maltratados de esa naturaleza. Yo le rindo un homenaje a esa mujer policía que acaba de fallecer y sentimos mucho esa pérdida humana irreparable. Es lamentable de que muchas ONG y muchos grupos, y especialmente de izquierda, que está metida con el socialismo y el comunismo, quieran siempre magnificar lo que a veces sucede de una manera legal contra ellos, y sin embargo cuando pasa con un miembro de la fuerza del orden, como lo que me acaba usted de mencionar, ni siquiera lo mencionen y no le den el espacio correspondiente. Pero yo creo que ahí debe haber una madurez de la prensa del país para que pueda hacer ver esto y se sepa, ¿no?, que realmente no están actuando de la manera correcta y están aprovechándose esos vacíos o de ese, no digo temor, pero ese recelo que a veces nuestras fuerzas del orden tienen en emplear sus armas, a pesar de que nos están atacando, porque tienen ese recelo, ese cuasi temor de que después van a ser enjuiciados y muchas veces encarcelados por cumplir con su orden, por cumplir con lo que le corresponde. Eso es lo que yo veo y eso es lo que tiene que cambiar, eso es lo que tiene que hacerse ver, eso es lo que tiene que entenderse, eso es lo que tiene que ver el Parlamento, eso los legisladores, para poder ser claros en las leyes que den y se pueda de alguna manera proteger a las fuerzas del orden, a los policías, a los militares que cumplen con su deber constitucional y lo hacen por la patria, muchas veces ofrendando su vida, como esa mártir que acaba de fallecer en tu país. Es que es lamentable realmente.
nuestras condolencias desde ya a sus familias, a todos ellos. Muchas veces la policía va a poner el orden y manifestantes que lo escupen, detestan al ejército. Bueno, acá no tenemos servicio militar, pues después que falleció un oficial Carrasco en el año 94, si no me equivoco, no tenemos servicio, no se hace más servicio militar obligatorio, digamos, en Argentina, hoy por hoy. Sería bueno que hoy en Argentina se crean escuelas de oficio, porque hay mucha gente, Juan Carlos, que no estudia ni trabaja en este país y viven de planes sociales. Allá en su país, ¿también se vive mucho del Estado? Sí, sí, acá en el Perú existen más de 200 programas sociales que indiscutiblemente han sido creados por los mismos gobiernos de turno, algunos que no han sido de izquierda y otros que sí, o izquierda camuflada, como lo que era el gobierno de Ollanta Humala, el mismo gobierno que acaba de salir antes de que sea vacado de Vizcarra, el gobierno de Toledo, han creado una serie de programas sociales que son paternalistas y que solamente tienen, y yo para mí lo veo así, solamente tienen el sentido de querer hacer un proselitismo político para ser utilizado cuando ellos estén postulando para llegar al poder. Yo no estoy en contra de aquellos programas sociales que sí se necesitan para poder ayudar digamos, a la desigualdad social que existe en los países. Aquí en el Perú hay mucha desigualdad. Usted puede encontrar un archimillonario que vive muy bien, está feliz, tiene buenas casas, buena comida, como también puede encontrar una persona que está buscando comida en los basurales. Eso lamentablemente, vemos niños que se paran por las calles pidiendo dinero, queriendo limpiar la luna de los carros para poder agentearse. Y sin embargo son relegados en la salud, son relegados en viviendas, son relegados en educación. Tú los ves, están mal comidos, están a la merced de cuántas personas que hoy en día pueden hasta violar, secuestrar, hay trata de personas, etc. Pero lamentablemente, como dicen, a río revuelto ganancia de pescadores, hay mucha gente que se cuelga de esto para vivir gratis, para no trabajar, para no hacer nada. Y un ejemplo claro, para no extendernos más, es en el gobierno de Humala. En el gobierno de Humala hubo una serie de irregularidades con respecto a lo que es estos beneficios sociales. Entonces, aquí en el Perú hay un SIS, que significa Seguro Integral de Salud. Es el seguro que se le da a las personas que lamentablemente no tienen la oportunidad de tener un seguro social o trabajar en una entidad privada o pública que le dé el beneficio del seguro. Entonces, hay seguro integral de salud que es totalmente gratuito para las personas que están en extrema pobreza, y hay algunos donde se paga algo muy mínimo, 10 soles, que si hablamos en dólares sería más o menos 3 a 4 dólares como máximo, para que ellos puedan gozar del seguro de salud, que es tan igual como para cualquiera que paga un seguro normal. Pero sin embargo, cuando hicieron el balance, resultaba que congresistas tenían el SIS, hasta ministros tenían el SIS, los familiares, personas que vivían en buenos barrios tenían el SIS, y sin embargo había gente que ni siquiera podía curarse las muelas ni poder ir a pedir una pastilla. Entonces eso es lo que sucede cuando estas hordas políticas, que lamentablemente no es lo que mencionan. Mire, si yo estaba hablando que quieren una igualdad, anda, mira pues cómo viven los de izquierda, mira cómo se pasea Evo Morales, mira cómo lo recibió acá Cerrón en uno de los mejores restaurantes de la High Life acá en Perú, que es Miraflores, el Arco, en la casita azul. Imagínate, donde un plato de comida te vale un promedio de 40, 50 dólares, una gran borrachera tomando esto. ¿Es la izquierda?
Los cubanos se Bueno, fueron a comer a una esquina de un mercado, donde comes con 2 soles, 3 soles, o sea, con menos de $1. Entonces, eso de ahí, hospedándose en los mejores hoteles, desplazándose en camionetas de lujo, etcétera, etcétera. Entonces, ese beneficio y que lamentablemente, como relegan la educación, hay una ignorancia superior a la normal que podemos tener cualquier ser humano, porque siempre vamos a ignorar algo, entonces esa ignorancia ya pasa a desconocimientos, entonces las personas, como, como, como se dijo, pues, como se dice muy bien en diferentes momentos, como se dice bien en diferentes momentos, las personas que no son educadas, lamentablemente son presa fácil de este tipo de política, pues, ¿no? le va a hacer una pregunta a Martín Ricci de Canal 9 de Neuquén. Martín. Buenas noches, ¿cómo Gracias. estás, general? Buenas noches, Martín, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y muchísimas gracias por la invitación. Un Estamos placer. a la orden de ustedes. Acá, luego del último gobierno militar, los gobiernos democráticos desde el 83 hasta la fecha fueron desmantelando las Fuerzas Armadas. Allá en Perú ha pasado lo mismo. Mira, el Perú lamentablemente ha vivido también muchos momentos difíciles. El momento más fuerte que tuvo el Perú como, digamos, del fortalecimiento de sus Fuerzas Armadas fue en el gobierno del general Velasco, algo parecido a lo que sucedió en Argentina con General Videla y como sucedió en Chile con Pinochet y algo así por el estilo. El Perú estaba bien, tenía una buena performance, que lógicamente las Fuerzas Armadas es una garantía de la soberanía de cualquier país. Es como cuando tú en tu casa pones una caja de seguridad, pones algo que te proteja. Igual es un país y eso es la Fuerza Armada. Entonces, pero lamentablemente, posteriormente, los gobiernos han ido relegando eso y todo ese material fue quedándose obsoleto. De algún modo se tuvo que darle a la Fuerza Armada y la policía algo que no era, digamos, lo que justamente necesitaba, porque estábamos viviendo la época del terrorismo, que fue fuerte en la década del 80 y 90, con Sendero Luminoso y el MRTA a la vez. Sobre eso vino la famosa última guerra con el Ecuador, que fue en el año 95, que nos agarró totalmente desgastados. No teníamos el armamento en las condiciones para poder hacerle frente a Ecuador. Pero sin embargo, las circunstancias del terreno que hay ahí en esa zona agreste, que es el CENEP, esa zona de la selva, de la cordillera del Cóndor, y la experiencia de combate que tenían nuestras tropas oficiales, suboficiales, que permanentemente tenían como 15 años luchando contra la subversión, nos hizo revertir esas debilidades y convertirse en fortalezas. Porque si bien es cierto, Ecuador estaba armado de una manera superior al Perú, estas armas sofisticadas lamentablemente perdían eficacia en la selva agreste que tenían. Una eficacia que no llegaba ni siquiera al 5%, lo cual hubiese sido diferente si hubiese sido en otro tipo de terreno. Bueno, pero ahí se dio justamente lo que usted dice, que las Fuerzas Armadas estaban totalmente devastadas. Ante esta situación, quien volvió a levantar un poco las Fuerzas Armadas fue el gobierno de Fujimori, prácticamente en esa mitad de década del 90 hacia el 2000. Es el 96, 97, 98, hasta que salió. Una vez que salió, nuevamente entró el gobierno de Toledo, que supuestamente era un gobierno consolador, que iba a traer muchas cosas, sin embargo fue otro gobierno totalmente corrupto, tirado hacia la izquierda. La mayoría de sus ministros fueron de izquierda, al igual que el anterior de Paniagua, y otra vez volvimos a ser relegados. ¿Cuándo volvimos a tener una performance?
cuando hubo el diferendo marítimo que teníamos pendiente con Chile en el año 2000, del 2011 al 2014, entonces nos dimos cuenta que otra vez estábamos desgastados y tuvimos que enfrentarle eso al presidente de la República, al Ejecutivo, al Legislativo, y que a pesar de todo lo que hicimos, no fuimos tampoco, digamos, dotados de lo correcto que debería ser una Fuerza Armada. Pero después de 2014, cuando ya salió el veredicto y acabó prácticamente todos los problemas que el Perú tiene limítrofe, ya sea con Chile, con Bolivia, bueno, con Brasil no tenemos ningún problema, con Colombia tampoco, y con Ecuador sellado, otra vez había venido una relegación. Entonces, en todo este tiempo que ha estado Vizcarra, en este tiempo que está Castillo, a la Fuerza Armada no se le ha comprado, pero ni siquiera un casquillo más de bala para poder tener una, digamos, subir su potencia, no lo ha hecho. Yo le voy a contar una anécdota. Tenemos el mismo problema, Yo le voy a contar una anécdota de acá. Al ex ministro de Defensa, que ahora es jefe de gabinete, Agustín Rossi, le robaron un misil. ¿Usted sabe lo que es perder un misil? Ese era el ministro de Defensa de la Argentina. Le robaron un misil. Eso acá el kirchnerismo detesta las Fuerzas Armadas. Lo que fue el kirchnerismo, el proceso kirchnerista, fue tremendo con las Fuerzas Armadas y con el campo, que es el motor de la Argentina. Si usted no tiene el campo acá de las Fuerzas Armadas, estamos perdidos. Estamos perdidos, como dice usted. No estamos preparados para ir a una guerra ni con el país más pobre del mundo, no sé, ni con Haití. Haití te gana una guerra hoy porque no tenemos Fuerzas Armadas. Destruyeron las Fuerzas Armadas cuando Néstor Kirchner bajó el cuadro de Videla, y eso es olvidar tu historia. Porque Videla, le gusta a quien le guste, o cualquier militar, es parte de la historia. Usted no puede borrar la historia. Cuando usted borra la historia, es prácticamente hipoteca el futuro, ¿no? General. Por supuesto que sí, completamente de acuerdo con lo que acaba de expresar. Completamente de acuerdo. Y este es un sentimiento que como ciudadano peruano y como también como oficial del ejército, que digamos, en la época que me ha tocado vivir, he vivido dos guerras con el Ecuador, la del año 81 y la del año 95. En ambas guerras nosotros teníamos problemas. Teníamos que estar sacando la batería de un carro para llevarlas a otro carro para que pueda prender, imagínate. Y siempre teníamos que estar parchando algo, pero desvistiendo. Como dice ese lema, ¿no? Desvistiendo un santo para vestir otro. Sí, sí, y sí. eso lo hemos vivido. Y muchas veces lo que sucede es que siempre el militar tiene ese famoso don, esa famosa virtud que se llama iniciativa. Tenemos abnegación al trabajo y muchas veces de las cosas que tenemos las lavamos, las limpiamos, las mantenemos, las parchamos, las surtimos y las seguimos utilizando. Pero no podemos maltratar a una fuerza armada, a una policía, para que se enfrente a un enemigo o se enfrente a los problemas sociales de una ciudad para mantener el orden público, como es el caso de la policía. Ni mucho menos soslayar a un país de sus fuerzas armadas, como lo que yo sé que está sucediendo en Argentina. Pero es producto justamente de esta línea política que mal llamada de izquierda, sino es una política socialista y una política totalmente comunista que quiere diezmar a las Fuerzas Armadas porque es la única que le puede hacer el frente. Tenga en cuenta usted que si las Fuerzas Armadas no hubieran estado en buenas condiciones, aún a pesar de las dificultades que tenemos, y nos hubiéramos puesto de pie y le hubiéramos hecho el alto a Castillo, este es el momento que estuviéramos, disculpe usted la palabra, estuviéramos totalmente mal. Ya seríamos el comienzo de lo que lamentablemente es Venezuela. Porque en este momento quieren hacer eso. Y por eso yo lo digo públicamente y donde voy lo menciono. Yo he sido tentado varias oportunidades durante este gobierno para ocupar un cargo
político, un puesto político. ¿Usted cree que yo podía aceptar eso? ¿Usted cree que yo me No, podía sentar en una mesa a negociar con una de estas personas? Imposible, no lo puedo hacer. Es algo que no podría hacerlo. Sería traicionarme a mí mismo, traicionar mi patria, traicionar mi ejército, traicionar a nuestra ciudadana, a nuestra ciudadanía. No podemos hacer eso. Pero sin embargo, sí vemos que algunos aceptan esas cosas y nos damos cuenta, pues, que también viene ese otro lema, ¿no? Como la sandía, pues verde por fuera y rojo por dentro. Siempre tenemos un corazoncito que nos late de otro lado. Entonces, aceptan estos puestos para que se beneficien económicamente, se beneficien con el poder, etcétera, etcétera, y no les interesa lo que está pasando. Que someten a estar afectando lo que le digan, como ha sucedido en Perú. Es increíble. El 90% de los ministros de defensa que han estado con este gobierno comunista, más del 95% han sido militares en retiro. El único que no ha sido fue el primer ministro, que fue Ayala, y después que entró por unos cuantos días el actual premier, que es Otárola. Pero después todos han sido oficiales en situación de retiro de la Fuerza Aérea, de la Marina, del Ejército, y todos lamentablemente se estaban sometiendo a este gobierno. Yo te pregunto, ¿dónde está esa formación militar? ¿Dónde estuvo eso? ¿Dónde lo dejaron? Y actualmente el ministro de Defensa también es un oficial del Ejército, pero que lamentablemente tiene que aceptar todas estas tonterías, porque nadie va a ser loco ni ciego para no darse cuenta de lo que está sucediendo en el Perú. Entonces yo te pregunto, ¿cómo te puedes sentar a dialogar con esas personas que tienen una tendencia de izquierda, socialista, comunista? La única manera es que yo también la tenga, y la he estado camuflando. Y eso es lo que está sucediendo en muchos países. En el Perú está sucediendo. acá Y de eso tuvimos, hay que tener cuidado. acá tuvimos a César Milani, que fue jefe del ejército, y bueno, él hacía espionaje directamente, se ha hecho espionaje con los políticos de la oposición. Usted no coincidía con el gobierno y él y un grupo de como el señor Aníbal Fernández y un montón de gente como el ex jefe del ejército César Milani, bueno, se dedicaban al espionaje, a escuchar telefónicamente a los partidos opositores. Usted recién me habló del corazón, ¿no? ¿Y qué corazón que tuvo Perú en la guerra de Malvinas? Qué importante que fue esa ayuda que Perú le brindó a nuestro país. Cuando el gobierno chileno de Pinochet nos traicionó, Perú estuvo al lado nuestro, ¿no? ¿Qué recuerdo tiene de eso, Juan Carlos? Y ya iremos cerrando el programa. Y gracias por su tiempo. Yo la verdad te agradezco por esta entrevista, por esta oportunidad de poder expresarnos. Yo sé que todo lo que estamos hablando va a ser escuchado por muchas personas, tanto de mi país como de tu país y de otros. Sí, Yo te quiero decir, quiero empezar diciendo lo siguiente. Cuando el Perú lamentablemente sufrió la debaste de recibir a la conquista española que diezmó, siempre hablamos de un holocausto en la Segunda Guerra Mundial de 6 millones de judíos. Cuando los españoles llegaron al Perú, el Imperio Incaico tenía más de 11 millones de incas, más de 11 millones de incas. Cuando los españoles se retiraron del Perú, el Perú tenía menos de 2 millones de habitantes. Entonces, ese holocausto fue mucho mayor. Los incas peruanos fueron devastados en las minas, trabajando hasta morir, siendo diezmados, etcétera, etcétera y etcétera. Entonces, cuando nosotros salimos de eso, tuvimos una gran persona que llegó al Perú, que se llamó el general don José de San Martín, y que es un compatriota de ustedes, pero que en la cual también nosotros le tenemos un gran aprecio, porque fue la corriente libertadora del sur la que inició, y fue la persona que dio el primer grito de libertad allá en el balcón de Guaura, después lo hizo en la Plaza Italia, que está ahora la Plaza Francia, Italia, perdón, y después en la Plaza de Armas. Ya después
vino Simón Bolívar con la corriente libertadora nota para sellar esa independencia de Sudamérica en 1824. Y eso no lo podemos olvidar. Eso nos hizo ver que nosotros desde nuestros orígenes somos países hermanos que siempre nos hemos dado la mano. Y nosotros, cuando sucedió lo de Malvinas, estábamos con ustedes porque sabíamos que era una justa razón la que ustedes reclamaban. Porque no puede ser posible que un país que esté en otro lado del mundo quiera tener tierra en donde justamente estás tú. Pero lamentablemente el poder económico y el poder bélico que tiene Inglaterra es muy grande. Y peor aún, cuando fueron traicionados, ya saben por quiénes, para que puedan abastecerse Sí, señor. los barcos y tantas Chile. cosas y tantas entradas que hubo por ahí. Entonces el Perú, en base a esa hermandad, sí, nosotros estuvimos con ustedes, no solamente moralmente, sino que hasta físicamente, y usted Sí. sabe a qué me estoy refiriendo, que entregamos parte de nuestro material bélico, inclusive fueron pilotos para que puedan apoyarlos a ustedes. Que se haya dado o no se haya dado, son circunstancias de la guerra, pero estuvo esa intención, estuvo ese acto generoso, ese acto de hermandad, y que yo lo recuerdo con mucho cariño. Yo en ese tiempo era un oficial recién egresado de la Escuela Militar, estaba en mi segundo año, pero ya había pasado la guerra del 81 con Ecuador. Cuando sucedió lo del 95, a nosotros nos dolió mucho ese acto que tuvo lamentablemente su expresidente Menem de vender armas a un país en el cual estaba en guerra con nosotros y hacerlo, como dicen, bajo la mesa, para de repente tener un beneficio económico, a pesar de que era un país garante. Pero nosotros nunca hemos tomado eso como una traición argentina, jamás, nunca. Usted nunca ha escuchado a un peruano que haya mencionado eso. Entendemos que eso fue el acto propio de un ser humano que en ese momento no sé qué cosa pensó y se equivocó. Se equivocó y yo creo que muchas veces uno se equivoca con los entornos. Yo no creo que haya sido el presidente Menem que haya hecho eso, sino en los entornos por ahí a los presidentes le hace mucho daño a muchos presidentes del mundo y el, Eso es cierto. y el doctor Menem... Alguien lo sancionó a él, Sí, pero lamentablemente él era la figura, pues, claro, digamos, representativa del país. sí, Ahora, debe haber sido alguien que de repente ni siquiera de repente lo supo Menem y se enteró después, exacto, cuando había sucedido todo esto. Pero exactamente. mire, yo ese mismo año fui becado a China a estudiar y me pude conectar y fui compañero de estudio con 3 compañeros argentinos, uno miembro de la Marina, otro miembro del Ejército, de la Fuerza Aérea, y ellos públicamente, en un acto, la verdad que me conmovió y me emocionó mucho, delante de todo el auditorio, se pararon y nos pidieron disculpas por ese acto que había sucedido, pero la respuesta mía fue que en realidad nosotros no tenemos ningún digamos, criterio para poder decir que Argentina hizo un acto digamos, de traición. No, eso fue lamentablemente producto de personas, como puede suceder en cualquier lugar. En cualquier lugar puede suceder. Muchas veces en las mejores familias hay un hijo que de repente hace cosas incorrectas y no por eso vamos a manchar el honor de toda una familia. Eso es el pensamiento que tenemos de ustedes y seguimos teniéndolo. Qué lindo. A pesar de que muchas personas pueden decir cosas, no. Nosotros siempre hemos tenido esa predisposición y yo aplaudo que en ese momento el presidente de la República, que era Fernando Belón de Terre, accedió a hacer uso de sus facultades como presidente y poder apoyar a un país hermano como era Argentina. La Malvinas es un ícono dentro de Argentina. Hubieron muchos héroes, muchas personas, muchos soldados, muchos amigos. Yo tengo un amigo que murió ahí, un hermano comando. Yo soy de Fuerzas Especiales, soy comando. Y ahí murió un comando que estudió acá en el Perú. Y entonces tenemos este sentimiento de unir fuerzas para superar este tipo de cosas. Cuenten ustedes siempre
como nosotros contamos con ustedes, así como estamos ahora, conversando, dialogando, Sí, tratando de salir adelante para que las personas se enteren de las cosas como son, que siempre el Perú va a ser un país aliado y hermano de Argentina, como lo que también estamos seguros que ustedes son de nosotros. totalmente de acuerdo, Juan Carlos, con su reflexión. Y algo que compartimos para terminar con algo lindo que siempre termino, fue el compartir el humor de Olmedo y Porcel. Llegó mucho a Perú. ¿Se ha divertido usted con Olmedo y Porcel? Por supuesto que sí, no solamente con ellos, han habido muchos. Argentina ha sido, bueno, el Perú ha sido, no sé por qué, siempre ha sido, ¿cómo te puedo decir? Un vientre de alquiler de muchos artistas y muchos deportistas argentinos. que no te, que no te, que no te traicione la memoria de que nosotros hemos tenido dos arqueros de la selección peruana que han sido argentinos. Estamos hablando de Horacio Ballesteros y estamos hablando de Ibáñez. Ibáñez, claro, Y ya Ibáñez. hemos tenido también jugadores muy buenos que hoy siguen estando en Perú, se han casado con peruanos. Hemos tenido muchos argentinos que han venido. Acaba de fallecer hace unos 2, 3 años atrás, Osvaldo Catone, que es el pionero del teatro aquí en el Perú. Sí, sí. Osvaldo Catone, un Oh, argentino que vino al Perú y luchó mucho. Y actualmente seguimos teniendo muchos compatriotas de ustedes, algunos que mantienen su nacionalidad, otros que han obtenido la doble nacionalidad, como lo es también Checho Ibarra, como lo es Aguilar, ¿no? Y muchas personas, mujeres. Y en su buenos tiempos también han tenido ustedes muchas chicas, muchas veces que han venido a disfrutar también acá en el Perú. sí, No solamente el humor, también hemos tenido bastantes personas que han venido digamos, a hacer un disfrute de su arte. ni hablar. Sí, sí, Qué sí. lindo, Juan Entonces Carlos. las personas cuando escuchan la palabra vedette, la Sí, malinterpretan de otra manera, pero sí. la palabra vedette significa el artista que no solamente baila, sino que también hace teatro, que canta, que tiene humor, que tiene todo. O sea, la vedette es una persona completa. Lo que no sucede en un varón, sucede en una mujer. Qué lindas Hablemos palabras. de Rafael Acarrá. Rafael Acarrá es un ícono aquí, en muchas partes del mundo. En el Perú lo es. Qué lindas palabras cerrar con esto que usted está diciendo, Juan Carlos. Lo vamos a aplaudir acá. Gracias, usted es un patriota. Gracias por su tiempo, gracias por su predisposición. Vamos a volver a hacer otra entrevista para la Patagonia con el general Juan Carlos Basalar Pérez. Es un lujazo tenerlo. Usted es un orgullo para el Perú y para nosotros poder entrevistarlo. Martín, despedite del general. Muchísimas gracias y una pregunta final. Sí. ¿Con qué Perú sueña? ¿Con qué sueña para el Perú? Perdón, no le entendí bien su pregunta, por Ah, favor. ¿Con qué Perú sueña? ¿Qué sueña para el Perú? Por supuesto. Sueño con un Perú que esté libre de todos estos flagelos que actualmente lo está atormentando. Sueño con un Perú donde la democracia también sea una democracia responsable, donde haya una distribución de sus riquezas de una forma equitativa y que llegue a todos los rincones de nuestra patria. Sueño con un Perú que tenga, que no envidie nada a otros países y que si tiene que envidiar sea una envidia sana en tener, por decir, buena infraestructura, mejorar la parte turística. Sueño con un Perú que cada día crezca más y que sobre todo siga abriendo sus puertas a todas las personas, a todos los ciudadanos de otros países, como también nos las abren a nosotros. Yo quiero agradecerles por esta entrevista. La verdad que me he emocionado. Yo pongo siempre el corazón por delante y hablo lo que realmente suceda. Probablemente
cuando me escuchan algunos critican, me dicen por qué eres tan duro, por qué eres tan directo, pero es que es la única manera que tú puedes hacer ver a la gente la realidad. O sea, tú no le vas a decir a tu hijo que le vas a hacer estudiar en Harvard cuando no tienes un sueldo que ni siquiera te alcanza para comer. Entonces tienes que hablar con la realidad. Y en base a eso tienes que crecer, tienes que saber salir, tienes que luchar. Sueño con ese Perú, que tenga esa fortaleza en cada ciudadano, que no nos estemos enfrentando entre nosotros mismos y que sepamos entender de que solamente trabajando en equipo, solamente trabajando unidos se puede crecer, se puede llegar a mucho, Juan como lo Carlos, han hecho otros países. que Dios los bendiga siempre, hasta cualquier otro momento. Un abrazo grande de acá de la comunidad peruana que nos está llegando para usted. Muy emocionado con las palabras que usted dijo y que Dios lo bendiga siempre y que bendiga a nuestro país hermano de Perú y que tengan buena vida siempre. Gracias por estar y hasta la próxima. No, muchísimas gracias igualmente para ustedes. De todo corazón, que Dios los bendiga a todos ustedes y cada uno de sus familias. Gracias. Muy buenas noches. Buenas noches, general. Gracias por todo. Juan Carlos Buenas noches. Basalar Pérez. Muchas gracias por su tiempo. Un aplauso le brindamos al general. Gracias, general. Hasta luego. Gracias, muy amable. Gracias. Hasta la Buenas próxima. noches, hasta la próxima. Hasta la próxima.